El libro de Génesis, capítulo 21. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Ay, sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: No quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. En esos días, Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió: Sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelech preguntó: ¿Por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Abraham respondió: Por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba,
Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, Lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Taas y Maca. Capítulo 23. A la edad de 127 años,
Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: Aquí estoy. Vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Escúchenos, señor. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y dijo: Ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, por favor, escúcheme. Yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo, en presencia de mi pueblo, se lo regalo. Vaya y entierre a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón a oídos de todos: No, escúcheme, yo se lo compraré. Permítanme pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa. Efrón respondió a Abraham: Mi señor, por favor, escúcheme. El campo vale 400 monedas de plata. ¿Pero qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa, Sara, allí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Capítulo 24. Abraham ya era un hombre muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: Haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó: ¿Pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No. Procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él
enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro, junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo: Por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo: También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio, mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos. Y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo: Ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí, fuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para
Aquí está Rebeca. Tómala y vete. Efectivamente. Que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron, y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano, a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo: Envíenme de regreso a mi amo. Dijeron su madre y su hermano: Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días. Y luego podrá irse. Pero él dijo: No me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien. Llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿Estás dispuesta a irte con este hombre? Sí, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones. Que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello y preguntó al siervo: ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Y él contestó: Es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los Asureos, los Letuseos y los Leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ábida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir, les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai Roi, en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema.
Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella fue a consultar al Señor por este asunto. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Respondió Jacob: muy bien, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero, tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor.